Bueno, el curso que va a estar a mi cargo, prácticamente corresponde a lo que es mm, revisar o analizar o comentar y bueno, con respecto a lo que es casuísticas de la residencia de obras y supervisión. En ese sentido, hay que tener como un preámbulo en todo caso, ¿no? Como un preámbulo. Hay que tener en cuenta de que en obra solo hay, bueno, en teoría hay dos responsables de la ejecución de la obra, de la correcta ejecución de la obra, el residente y el supervisor. Pero digamos en la práctica, el responsable de la ejecución de la obra es el residente. Entonces, he ahí la importancia de este profesional, ¿ya? Del residente de obra. Y como su nombre indica, residente es aquel profesional que reside en obra. ¿Ya? Básicamente esa es su característica, la principal, ¿no? Es aquel profesional que, bueno, desde que comienza la obra, bueno, hasta que concluya, incluyendo el acta de excepción, es el que va a estar a cargo de la ejecución de la obra. Es casi, casi como el amo y señor de la obra, ¿no? De hecho, que bueno, no es el dueño de la empresa, ¿no? Es un profesional a cargo, representante en obra del residente, ese es del contratista, ese es su perfil, básicamente. En esta primera parte vamos a ver el perfil del residente, a sus principales funciones, mm, cuaderno de obra, bueno, vamos a ver si nos da el tiempo, si no, lo continuamos, bueno, a mi cargo va a ser varias clases respecto a esto, así que con confianza lo podemos profundizar en función a las consultas o no que pudiera haber o comentarios o incluso quizás si nos cuentan algún caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a abordar esos temas y en tanto se pueda, voy a permitirme adelantarles un poco de los cambios que se vienen con la nueva ley de contrataciones. Para el tema del recente no hay nada, por decirlo así, en eso se va a ver en el reglamento, pero a nivel de ejecución contractual sí hay muchas novedades, ¿no? Entonces, en la diapositiva que también les van a facilitar, está, digamos, los principales cambios que se van a dar en esta nueva ley, ¿no? Que todavía no ha sido publicada, por si acaso, ha sido aprobada por el Congreso, pero en tanto no esté publicada, no podríamos decir que es oficial, ¿no? Es casi como un adelanto, ¿no? De lo que vendría. ¿Ya? Ah, y les comento incluso como, como experiencia y casuística, ¿no? Justo acabo de, para los que son muy observadores, quizá les llama la atención porque estoy en un hotel en este momento, ¿no? Porque acabo de llegar a la ciudad de Ayacucho, vengo de una obra que está más adentro, provincia, y interactuamos, bueno, en mi caso, ¿no? Ahora, digamos, actuando como adjudicador, pero se actúa mucho con el residente de obra. Entonces, una de las funciones también del residente es esa, interactuar digamos, ¿no? Por las visitas periódicas que se hacen con el adjudicador, que lo vamos a ver en un momento dado, ¿no? Entonces, y es resaltar mucho, mucho la, la capacidad de habilidades blandas que debe tener un residente de obra. Bueno, eso es como introducción. Ahora bien, para saber de qué estamos hablando, siempre hay que referirnos de que el marco en el cual vamos a movernos es en el marco de las obras por contrato. Tengo entendido que como esto es un paquete grande de un diplomado, van a haber también temas de administración directa y, digamos, pues, puede haber alguna variación, pero en lo que corresponde a la definición y lo que están viendo en pantalla, corresponde expresamente a lo que establece la ley de contrataciones y sus reglamentos. En ese sentido, digamos, para no leer en todo caso, ahí en pantalla está el perfil que debe tener el profesional reciente de obra. Comentarios respecto a lo que establece esta normativa. Hay que tener en cuenta que esto es incluso por la ley de desempeño del ingeniero civil y del arquitecto, cualquier profesional
que sea ingeniero civil y que se desempeñe como tal, no solo como residente en general, como profesional, tiene que estar colegiado y habilitado. Por ende, el residente de obra, con más razón todavía, tiene que estar colegiado y habilitado. Eso es una particularidad. Y tiene que estar colegiado y habilitado, no necesariamente, o sea, desde siempre, ¿no? Bueno, lo ideal es que esté desde siempre, pero al menos desde que inicia sus funciones en obra hasta que culmina, en ese periodo sí tiene que estar colegiado. En teoría, antes o después podría no estar colegiado. No, no, habilitado, disculpe. Colegiado, de hecho que sí, siempre, ¿no? Antes o después podría estar no habilitado, normal, ¿no? Pero en el periodo de ejecución sí, ¿ya? Es una particularidad que hay que tener en cuenta. Y esto en general, no solo para residentes de obra, para cualquier ingeniero, ni siquiera solo civil, para cualquier ingeniero que se desempeñe como tal, es este requisito. Así que, por ende, no es un requisito exclusivo del residente, ¿no? Otra particularidad, y esto resalta mucho y espero que con el nuevo reglamento un poco se gradúe la experiencia, porque se exige que el residente, independientemente de la magnitud de la obra y de la complejidad, tiene que tener como mínimo 2 años de experiencia, pero en la especialidad. O sea, no es que sea 2 años desde que sacó su colegiatura, ¿no? No, no es eso, esa experiencia de 2 años, sino 2 años en la especialidad. Es decir, si va a ser residente, por ejemplo, de la construcción de un colegio, entonces tiene que tener 2 años, y usualmente a veces lo hacen a meses o 24 meses, exclusivamente como residente en ah, construcción de centros educativos. Inclusive hay casos especiales en que entidades, por ejemplo, son un poco más exigentes todavía. Por decir, construcción de un puente y que ese puente esté, por decir, cruzando un río, incluso llegan a exigir que estos 2 años como mínimo tiene que ser en la construcción de puentes sobre río. Si por A o B sea un puente en una ciudad donde sea una quebrada seca, hay entidades que no validan esa experiencia. Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente, ¿ya? De hecho, que acá esto es cuestionable, no le vamos a dar mucha vuelta a esto, pero así está. Ese es nuestro reglamento. Ya, ese es el perfil básico, por decir, ¿no? Quiero ser residente en una obra de caseteras, necesito tener 2 años de experiencia en construcción de caseteras, tengo que ser colegiado y habilitado. Y con eso, digamos, puedo desempeñarme como residente. En la práctica, ¿qué significa? Que básicamente eso equivale, más si te has dedicado exclusivamente a caseteras, pues, podría coincidir que tus 2 años de trayectoria profesional coincida con tus 2 años de experiencia. Pero es raro, ¿por qué? Porque ni bien sales no puedes ser residente tampoco. Entonces, en la práctica, eso equivale a decir, por decir, unos 5 años de experiencia en trayectoria, o a veces más, ¿no? Y para poder cumplir esta experiencia. Y va en línea justamente con la preocupación que dice Gilberto, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para llegar a esos 2 años? Ese es el gran problema. Entonces, esa es la gran limitación que tiene este reglamento. Induce a, por decir, ¿no? A que tenga que trabajar en obras por acción directa o obras privadas, en tanto se pueda. Por eso es que les comentaba, ¿no? La idea, espero que con el nuevo reglamento haya esta cierta gradualidad, ¿no? Es decir, aunque sea para obras menores a 1 millón, por decir, ¿no? Que con, con 0 años, pues, por decir, ¿no? O sino que en algún momento una cantidad de años de experiencia como asistente, aunque eso es discutible, digamos, podría equivaler, por decir, 2 años de experiencia como asistente, equivalga a un año de asistente. Estoy, digamos, comentando, no, no significa que así sea, pero
Una posible solución podría ser posteriormente, ¿no? Pero tal como está en este momento en el reglamento, es esa la gran limitación que hay. Bueno, llega un momento en que en la práctica, por ejemplo, en obras que solo hace el Estado y en obras, por decir grandes, se complicaría ese tema, ¿no? ¿Cómo? Bueno, al final es casi que va del aire, de un momento del aire no puedes tener experiencia, ¿no? Es un tema medio complicado, ¿no? Ya. Y en línea, ya para pasar a la otra diapositiva, el ingeniero Fermín comenta, ¿no? La experiencia como asistente decente de obras sirve para contabilizar la experiencia según la norma o estaría escrito en las bases. En estricto, donde se establece los requisitos es en los documentos de proceso de selección, es decir, en las bases. Por tanto, en las bases se tiene que establecer este requisito. Ahora bien, una entidad tiene que cumplir lo que dice el reglamento. Entonces, como mínimo va a poner 2 años de experiencia. Bueno, y al menos bueno, por la experiencia donde estuve, ya son buena cantidad de años, nunca hemos hecho la equivalencia de asistente residente con experiencia de residente, ¿no? Porque son dos funciones diferentes. Pero, no sé, ¿no? Les comento, ¿no? Como en obras pequeñas podría ser eso. Y creo que a eso debería apuntarse, ¿no? O la tendencia que haya, ¿no? Yo les recomiendo, especialmente a los profesionales jóvenes, de que siempre, antes de que salga el reglamento, sale un proyecto de reglamento donde venga ah, mm, y abierto al público para que puedan presentar sus aportes y sus sugerencias. La recomendación en ese momento debería haber, bueno, esos aportes, ¿no? Lamentablemente, mire, yo en esto estoy enseñando ya varios años y he pasado varias modificaciones del reglamento. Y siempre digo esto, porque esto es de siempre, este concepto docente es de siempre, desde antes, no es de esta última normativa, ¿no? Y siempre en mis clases casi era como un déjà vu. Les digo, por favor, ¿no? Cuando venga el nuevo reglamento, hagan esa sugerencia. Bueno, yo sí hago, ¿no? Pero a veces uno o dos, no, pues no valen. En cambio, cuando hay cierta cantidad de profesionales, a veces lo pueden tomar en consideración. Entonces, espero que en esta oportunidad que va a venir, vamos a tener esta nueva oportunidad con por nuevos reglamentos, se pueda, ¿no? Perfeccionar un poco o mejorar un poco esta definición de residente. Tengo entendido que otras entidades sí han bajado un poco cuando han estado homologando, pero especialmente son entidades subnacionales, ¿no? La idea es que sea generalizado, ¿no? Como un concepto general. Ya. Dicho eso, como un comentario, ¿no? Que va en línea con eso y con lo que le estaba indicando al inicio, ¿no? Miren, la calidad profesional y la integridad profesional de un residente de obra es un factor clave en la buena ejecución de la obra. Hay que tener en cuenta que no necesariamente el residente, por ejemplo, es dueño de la empresa, por decirlo. Usualmente es un profesional contratado por la empresa. Y de hecho, y es así, no es malo, siempre una empresa va a buscar utilidad y así debe ser. Cuanto más utilidad, en teoría, le va a ir bien. Y a eso deberíamos apuntar, como porque estamos digamos, nuestro sistema económico es de esa manera. Y así promovemos la inversión privada y así promovemos que pequeños, por decir, contratistas, por pequeños emprendedores, ustedes profesionales, puedan formar su empresa, puedan tener utilidad y así, ¿no? Y esto vaya mejorando. Eso es indiscutible. Y eso hay que tomarlo como principio. La base de todo eso es que cómo prosperan los profesionales, en general contratistas, ingenieros civiles, es generando rentabilidad en sus contratos, en sus proyectos, ¿no?
Entonces, por tanto, el residente de obra, un buen residente de obra, lo que va a sacar es la mayor rentabilidad en un contrato de obra. Ya, eso, ojo, eso tienen que tenerlo presente como un principio de obra. Si son profesionales que no sacan utilidad en un contrato de obra, es casi seguro que lo van a pensar otra vez el contratista en contratarlos, ¿no? Porque es parte de ese, digamos, por decir entre comillas, del juego, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre tengan presente sobre la base de la integridad, ¿no? De no perjudicar la calidad de la obra, etcétera, pero digamos, en este caso es, digamos, es un factor clave la calidad del residente de obra, su integridad y todas sus competencias, que en un momento lo vamos a ver, para el éxito de una obra. El éxito de una obra es terminar el contrato de acuerdo al frente técnico, aunque sea utópicamente, en el plazo establecido, en el costo establecido y de acuerdo a la calidad establecida. Y encima, tener rentabilidad. Eso tienen que tenerlo presentes ustedes profesionales, si es que son jóvenes, y bueno, si hay profesionales, bueno, debe haber de varias edades, y de hecho que van a concordar conmigo, pero si son profesionales jóvenes, eso tienen que tenerlo presente. Ya, lo digo esto porque a veces en las entidades especialmente, lo toman a un contratista y al residente como una especie de competencia, ¿no? Por decir, no, están ganando y ellos no deben ganar. En teoría está bien, deben ganar. Y un residente de obra debe apuntar a eso, de hecho, sin descuidar la calidad de la obra, la calidad de acuerdo al aspecto técnico. Hay, ¿no? Mejorando eficiencia, mejorando procesos, etcétera. Hay muchas formas de optimizar una ejecución de la obra. Pero el factor clave en el éxito del proyecto es la adecuada selección de este profesional como residente de obra. Y este residente de obra, a su vez, va a tener éxito siempre y cuando escoja bien a su equipo de asistentes y a sus equipos de operarios, ¿no? Un buen residente, una forma de saber incluso si un profesional es bueno o un residente es bueno, es cuando su gente lo acompaña a todo lado. Siempre un residente tiene un equipo establecido que lo sigue a cualquier lado. Se va a la punta del cerro, está con su gente. Y así es bueno, es una forma de saber, o determinar cuándo es un buen residente. Ya, dicho eso, en ese sentido, sobre la base de cuál sería el perfil adecuado del residente de obra, que es lo que están viendo en pantalla, es un perfil, digamos, recomendado por mi persona, por la experiencia que veo, y un buen residente de obra debe tener mira, independientemente de su conocimiento técnico, incluso, ¿no? Hasta subordinando el conocimiento técnico, hay que tener en cuenta que por encima de todo eso, tiene un buen agente de obra, tiene que tener una inteligencia emocional. Ahora que está de moda ese tema de la inteligencia emocional, pero desde siempre deberían practicar ustedes esto, ingenieros, si quieren apuntar a ser buenos agentes de obra. ¿Por qué? Porque en obra el gerente no es una persona aislada, bueno, trabaja con equipos, interactúa con muchos profesionales, especialmente va a interactuar con el supervisor de obra. Quiero o no, todos los días lo va a ver al supervisor de obra. Digamos, la clave para que una obra se lleve bien es que nunca, pues, ¿no? El gerente debe ser esto hasta como un mito, ¿no? Nunca debe pelearse con el supervisor. No. Increíblemente, hay residentes de obra que, digamos, de todo hay, pero no hay todo tipo de personalidades. Pero lo peor que puede hacer es que se le suba los humos, por decirlo así, y ni siquiera, y se pelee con el supervisor. Ese residente es casi seguro que no pasa de esa obra. Ni terminaría, que quizás ni terminaría esa obra.
el perfil básico de un residente es que tiene que tener bueno, tiene que tener varias habilidades blandas. Entre ellas, la esencial, la inteligencia emocional, su capacidad comunicacional, su capacidad de trabajar en equipo, porque va a interactuar con muchos profesionales. Hay residentes de obra que se alteran, se pelean hasta con su propia gente, y es casi seguro que no, si así fuera así, ese gente no, ni siquiera te vuelvas detrás ni terminarlo. Entonces, hay que tenerlo presente. Principio básico, o digamos, perfil básico de un residente, capacidad comunicacional e inteligencia emocional. Ya pasó a la historia eso de que un residente tiene que estar carajeando todo, ¿no? Ya ahora los trabajos se hacen por procesos, ¿no? Y por designación de responsabilidades, etcétera, ¿no? Ya no es un líder que está ahí metiendo chicote, ¿no? Creo que a estas alturas ya todos conocemos incluso cuál es el buen concepto de ser líder, porque el residente en obra tiene una capacidad dura de ser líder, o sea, por su propia designación es líder, pero tiene que ser un líder blando, o sea, tiene que tener un poder blando, no poder duro. O sea, desde el momento en que es designado residente, él ya tiene el poder duro de liderazgo. Pero lo mejor que puede tener un residente es el poder blando. ¿Qué significa eso? Que aunque no fuera residente, es el que manda. Es más o menos lo que significa tener el poder blando. Y así, digamos, en esa línea, digamos, en siguiente orden, es que el regente de obra gerencia la ejecución de una obra. Si bien en obras grandes, digamos, hay otro cargo que se llama el gerente de obras o director de obras, aparte del residente, pero digamos en obras de mediana envergadura, el residente también es el gerente, el que gerencia la obra, no el gerente de obras, ¿no? Sino que el que gerencia la obra, que va más amasado básicamente al que dirige el trabajo en equipo. En esa línea, un buen residente de obra es el que permanentemente planifica. El residente de obra tiene que amanecer planificando y anochecer planificando, estableciendo planes, planes diarios, planes semanales y bueno, y planes en todo el plazo del contrato. Y incluso planificaciones gruesas o generales de todo el proyecto, de toda la obra y también a nivel de frentes. Pues un buen residente de obra es el que, digamos, a primera hora llama a su equipo y comienza a establecer responsabilidades, ¿no? De acuerdo a un plan. Digamos, equipo de cuadrilla de alcantarillas, ya, tú metes esto. Cuadrilla por decir, de muros, tú metes esto. Y así, básicamente sobre la base de una planificación. ¿Ya? Y no solo en trabajo en campo, ¿no? Sino también trabajo en gabinete. Porque en contratos de obras públicos, si bien el factor fuerte es la dirección de la obra, ¿no? Dirigir toda la obra, y el regente de obra tiene que ser director de orquesta, no hombre orquesta. Ojo, un regente de obra es director de orquesta, no es hombre orquesta. Miren, increíblemente, hasta ahora todavía hay ingenieros, residentes de obra, que amanecen y lo primero que hace es no lo que acabo de comentarles, ¿no? De que se une a su equipo y comienza a distribuir trabajo, sino sale de la oficina y se va directo al campo. Hasta ahí todavía puede ser, ¿no? Para ver más o menos eso, pero bueno, va y se quedan parados viendo cómo su maquinaria trabaja o cómo se está colocándose concreto, cómo está encofrando. Y se imaginan esa pérdida de tiempo, o sea, es horas hombre que se está pagando y se paga caro para que esté ahí mirando cómo están haciendo el encofrado, etcétera.
cuando eso tiene sus responsables, no hay una cuadrilla dedicada a eso, ¿no? Y perdiendo, digamos, la gran labor de que tiene que distribuir el trabajo. Hay ingenieros que incluso llegan al extremo de pararse, bueno, una cantidad de horas o a veces todo el día en un frente de trabajo y viendo cómo la gente trabaja. Como que si viendo, digamos, va a mejorar en algo el trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta que un buen agente de obra tiene que ser planificador nato. De hecho, que también, bueno, se aprende, ¿no? Pero tiene que ser un planificador nato. Y por encima, bueno, no, bueno, eso creo que lo de anunciado contrato debió haber sido por encima. Y un buen agente de obra tiene que ser también el administrador de un contrato. Si bien en obras grandes hay un equipo que administran el contrato, pero en general, aunque sea una obra grande, el residente de obra tiene que tener conocimientos básicos respecto a los procesos y procedimientos que se requieren en la ejecución de la obra con respecto a nuestra normativa. Miren, un caso de hace poco, ¿no? Mira, un residente de obra tiene que saber, por ejemplo, en qué momento debe anotar un cuaderno de obra, en qué momento cerrar un cuaderno de obra. Y no solo en qué momento anotar, sino también qué cosa anotar. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que, digamos, es algo establecido, que el registro tiene que ser oportuno. ¿Ya? Sucede un hecho, se anota en ese día. Digamos, recibe un documento, se anota en eso. O sea, por ejemplo, un manejo del cuaderno de obra básico es eso, ¿no? Como ven, algo simple, pero a muchos de gente se les escapa eso. Luego, si está viendo que, por ejemplo, hay eventos que están pasando que le están perjudicando la ejecución de la obra, y de acuerdo a nuestra normativa, eso le puede dar derecho a un contratista a pedir ampliación de plazo, porque hay un plazo contratado, ¿no? Y en teoría eso debe cumplirlo. Pero si hay eventos que le están impidiendo trabajar y no es su culpa, entonces la normativa establece un procedimiento para pedir ampliación de plazo. Y ese procedimiento es un requisito de aprobación, son requisitos de procedencia de esa ampliación de plazo. Y eso tiene que saber, pues básico, ¿no? Por ejemplo, en una solicitud de ampliación de plazo, un residente de obra no puede, pues, ah, no puede él hacer la solicitud de ampliación de plazo y presentarlo él, el residente, al supervisor. Miren, he visto, y ahí todavía suceden esos casos, ¿no? O sea, que el residente, si bien el residente elabora con su equipo el expediente de la ampliación de plazo, pero no puede hacer la carta y él firmarlo y presentarlo al supervisor. De por sí, por ahí ya está, por ejemplo, muerto esa solicitud de ampliación de plazo. Entonces, ese conocimiento y otros, que bueno, creo que lo vamos a ver en su momento, tiene que tener, o sea, a nivel general, aunque sea, el residente tiene que saber. Si no, hablando de lo que hace un momento les comentaba, ¿no? De que tiene que generar rentabilidad en su proyecto, en su obra, si no, lo poco que ha estado generando utilidad al optimizar procesos, procedimientos, lo va a perder, pues, por ejemplo, por no saber pedir una ampliación de plazo. Y las penalidades son tan fuertes que cualquier utilidad que haya podido sacar en obra se le puede desaparecer. Entonces, mire, generalmente y básicamente en obras, estos tipos de desconocimiento de una buena acción de contratos, que básicamente está relacionado con el desconocimiento de la normativa de contrataciones, es lo que genera más problemas que, digamos, la ejecución propia de la obra. Entonces, un buen residente de obra mínimo, no necesariamente tiene que ser un experto, bueno, si es un experto, mucho mejor, pero mínimo tiene que tener un conocimiento básico de la normativa de contrataciones, de al menos de los procesos principales, ¿no? Por ejemplo, manejo del cuaderno de obra, manejo de la programación de obra,
manejo del procedimiento de ampliaciones de plazo, manejo de incluso conceptos, ¿no? En contratos a precios unitarios de mayores metrados versus prestaciones adicionales, manejo del proceso de prestaciones adicionales. Y hay, bueno, y procesos de excepción de obra, por ejemplo. Ya valorización quizá, bueno, ya es un poco más sencillo. Entonces, ese conocimiento forma parte del perfil del residente de obra. Y de hecho, un conocimiento duro que es el conocimiento técnico. ¿Y por qué el residente tiene que tener una inteligencia emocional? ¿Qué significa tener inteligencia emocional? Básicamente no explotar. Ante un evento que con más razón debería explotar, es que o sea, un inteligente emocional es aquel que domina eso, de hecho que siente la cólera, pero responde no reaccionariamente, maneja sus emociones. Ya pasó a la historia de ser el renegón de la obra, ¿no? ¿Por qué? Porque en una obra pública tiene que interactuar con muchos actores. Es básico con el supervisor, ¿no? Les comento, es ley de vida para un residente de obra. Nunca pelearse con el supervisor. Por más que le caiga mal el supervisor, pero ley de vida nunca pelearse con el supervisor. Es más, hay un principio básico del residente de obra. Y les pregunto a ustedes, a ver, y para ver si están ahí, quizá ya están en el partido ya ahorita. ¿Cuál creen que es lo primero que debe conocer un residente de obra antes de comenzar la obra? Haber analizado el expediente técnico. Ya, el ingeniero Alexander dice haber revisado el expediente técnico. Ya, y de hecho tiene que haber analizado el expediente técnico, pero, y está bien, tiene que haber revisado bien, ¿ah? Bueno, ah, es parte incluso de su función y está en el reglamento incluso, ¿no? El ingeniero Kevin dice ver la libre disponibilidad de terreno. Bueno, es una pregunta capciosa la que les he puesto, pero bueno, está bien. El ingeniero Edison dice conocimiento de los reglamentos de ley de contrataciones, hemos visto que eso es básico, y en verdad las respuestas se acercan mucho a lo primero, porque les pregunté, es lo primero que debe saber un residente de obra. De hecho, que quizá estoy exagerando, ¿no? Pero básicamente no está tan lejos de la realidad de lo que les voy a decir. Leer el contrato, también sí, tiene que mm, conocer al menos, aunque bueno, al leer el contrato estamos hablando de contrato con expediente técnico, ¿no? Porque el contrato, el cuerpo propio del contrato básicamente es un poco general, pero sí, de hecho, pero ya para no darle vueltas. Mire, un buen residente de obra, y eso grábenselo como principio de vida, lo primero que tiene que saber es la vida del supervisor. O sea, en buena onda, no, no es, conste, no, no es que digamos, sea a nivel de otro. Un buen regente de obra, lo primero que pregunta es, primero tiene que saber, ¿no? De hecho, quién es el supervisor. Luego, su hoja de vida del supervisor. ¿Cuál es la cara, digamos, más o menos cuál es el perfil de ese supervisor? Sus antecedentes. ¿Por qué? Porque casi, sin exagerar, es casi como un pequeño, por decir, lo va a tener siempre, por no utilizar otra palabra, lo va a tener siempre durante el trabajo de la obra. ¿Ya? Si no sabe, por decir, manejarse con el supervisor, es cantadazo que esa obra va a tener problemas. ¿Ya? Mira, lo peor que pueda pasar, y es una pena, en verdad es una pena, y incluso yo les recomiendo que el acceso al código de obras incluso ahora es público. Es una pena que hasta ahora, todavía hasta ahora, parecieran enamorados, hay residentes con el supervisor, comienzan a contestarse en el cuaderno de obra, ¿no? Por ejemplo, el residente dice una cosa, con la misma el supervisor dice, no, eso no es cierto, así debe ser. El residente le vuelve a contestar,
No, pero según tal, tal, así debe ser, el supervisor está mal. Y así, se paran carteándose, por decirlo así, como si fueran dos enamorados, por decirlo así, ¿no? Y despechados, incluso ni siquiera enamorados, como dos despechados. Y eso lo único que hace es, primero, distrae la ejecución de la obra. Segundo, se vuelve ya inmanejable la obra. Entonces, la recomendación de un residente de obra es primero saber quién es el supervisor y cuál es su perfil, sus antecedentes, etcétera, etcétera. En otras palabras, su vida del supervisor. De hecho, para tener esa información en forma positiva, ¿no? De tal manera que sepa cómo interactuar con el supervisor, porque entenderán que somos personas, tenemos nuestra propia personalidad, hay supervisores de todo tipo, ¿no? Entonces, si un residente no va a saber manejar, hay que tener en cuenta que el supervisor es representante del dueño de la obra, es el del contratista, ¿no? De la entidad, del dueño de la obra que es la entidad, ¿no? Por tanto, en cierta forma tiene cierto poder, por decirlo, ¿no? Y le podría, digamos, si no lo tiene, digamos, en buenas coordinaciones, podría generarse un problema. Una vez eso, se comienza a revisar el expediente técnico, comienza a revisar las bases, a leer el contrato, a revisar el reglamento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso pónganlo como ley de vida. Adicionalmente a lo que va a interactuar con el supervisor, interactúa, como ven en pantalla, con diferentes actores. Vas a recibir a representantes de la entidad. Sería loco que te pelees con el representante de la entidad. Hay residentes que se pelean, ¿ah? Es más, llega y ni siquiera los atiende, se desaparecen, ¿no? Ya, y de todo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que acá el factor inteligencia emocional es esencial. Va a ir Contraloría. Ahora está, digamos, es una tendencia a lo del control concurrente. Tiene que recibir a Contraloría. Sería un suicidio pelearse con los auditores, ¿no? Con el proyectista va a tener que interactuar, ¿no? Hay residentes que desde que entran a ver el expediente técnico dicen, este expediente es una basura, que esto está mal hecho. Puede que esté mal hecho y no hay expediente técnico malo, ¿no? Pero luego, cuando lo llaman al proyectista, lo primero que dice, ingeniero, su expediente es una desgracia, qué cosa tiene que corregir. ¿Qué va, qué es lo que va a obtener? Que el proyectista va a estar a la defensiva y mínimo le va a demorar en absolverle consultas, mínimo. Se entenderán que tiene que tener un tino para hacerle, llamarlo, porque puede llamarlo directamente al proyectista como un adelanto de alguna opinión, ¿no? De hecho, que el procedimiento formal es a través del supervisor y luego por la entidad, ¿no? Pero a veces en la interacción es dinámico esto, ¿no? Y un factor clave, ahora que es mucha importancia, bueno, como debió haber sido siempre, ¿no? El usuario. Hay que tener en cuenta, un residente tiene que tener presente que estamos hablando, es residente de una obra pública. ¿Qué significa obra pública? Significa que esa obra está haciéndose con plata pública y pública somos todos. Por tanto, es como que si todos estuviéramos pagando esa obra. Independientemente que si la obra está haciéndose, por ejemplo, en Piura, independientemente de a que esa persona esté en Tacna, porque su dinero va a una bolsa y de esa bolsa se parte. Así que no por el hecho de que esté en otra provincia, pueden decir, tú no estás aportando. Es una bolsa común y por tanto todos los peruanos tenemos ese derecho de decir, esa obra se está haciéndose con mi plata, ¿no? De hecho, con más razón los que declaran impuestos, con más razón todavía. Entonces, ¿cuál es el punto? Que el usuario, que es el que va a recibir la obra, es digamos, especialmente el que está incluso en la zona, es el que tiene todo el derecho para averiguar respecto a la obra. Tiene todo el derecho, es más, no tiene ni siquiera que tener justificación. Por la ley de transparencia, la información se da así, sin pedirle explicaciones. Entonces,
He visto casos que a veces, por ejemplo, por ejemplo, comienza una obra, el residente arma su campamento, todo, arma su oficina, y a veces de buena fe en la obra, y es una práctica, también arman los famosos comités de obra, ¿ya? Y, por ejemplo, para al menos para enterarse de qué se trata, quizá van a afectar no sé, ¿no? Siempre, hasta para saber de qué se trata, podrían ir a pedir información, ¿no? Donde el residente, y un residente tiene que atenderlos. De hecho, que quizá no les podrá dar toda la información, pero tiene que al menos dar la información básica, ¿no? Por eso incluso se pone un letrero ahí, todas las obras públicas tienen un letrero donde se da la información básica. Va, ¿por qué? Porque justamente el principio es de que la información es abierta. Entonces, ha habido casos, ¿ah? Hay residentes que no pasaron del mes y se han hecho votar porque un representante de la comunidad fue donde el residente a pedirle información y el residente dice, no, habla con el supervisor o no, habla con mi asistente. El punto es que no se dejaba ver. Y entenderán que a veces, ahora ya los usuarios están empoderados, a veces tienen sus representantes en la comunidad y a veces se lanzan conocen el teléfono de un congresista o se van directo a la dirección o al proyecto, pero de todas maneras llega esa queja al dueño de la obra, ¿no? Al que está, a la entidad. Y la entidad no tiene otra que, por mantener la paz social, porque en una obra tiene que haber paz social, no tiene otra que pedir el cambio. Y de esto he visto varios casos. Entonces, por eso, vuelvo a reiterar, ¿no? Ya casi a una hora que voy en este tema, la importancia de la habilidad blanda que debe tener un residente. Recuerden, un residente de obra trabaja en equipo, no es que él va a meter, por decir, no pico, pala, no. El residente de obra dirige un equipo y el que, digamos, sus asistentes, su jefe de producción, sus especialistas son los que tienen el conocimiento técnico bravo. El residente más bien es casi, casi como un representante que tiene que estar interactuando con todos estos actores, con los proveedores, etcétera, ¿no? Básicamente es la labor de los agentes es esa, ¿no? Casi, casi como de más preocuparse de que en obra no falte materiales, no falte maquinaria, no falte herramientas, etcétera. Ya, el resto lo hace su equipo. Ya, entrando ya de lleno a las funciones del residente, hay que tener en cuenta que el residente, hay una pregunta, creo. Eligio Gilberto pregunta, dice, ¿qué opina, ingeniero, que los directivos de la obra solicitan el expediente técnico, se le daría? Yo asumo que la pregunta que hizo el ingeniero Gilberto sería así, ¿no? ¿Qué opina respecto a que si los dirigentes de la comunidad donde está la obra solicitaran el expediente técnico? O en general, ni siquiera los dirigentes. Cualquier persona, por decir, no sé, pues, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? Están pasando por una obra y solo por curiosidad nomás entran a la obra y dicen, quiero el expediente técnico. Y en estricto, de acuerdo a la ley de transparencia, se le debe dar. Claro, hay condiciones, ¿no? Entonces, un residente de obra lo que debería hacer es, de hecho, que no le va a dar copia del expediente técnico en ese momento, ¿no? Lo que debe un residente de obra, manteniendo la cortesía y todo, debería decir, mire, ingeniero, el expediente técnico, por favor, diríjanse a la misma entidad, aunque sea decirles, no, mire, ahora todo es hasta virtual, ¿no? Esta es la página web de la entidad, incluso tiene mesa de partes virtual y por ahí pida. Porque incluso aunque sí, porque el expediente técnico que yo tengo es único y además es un montón, no les puedo sacar. Y eso no forma parte de mi obligación como contratista. Pero la entidad sí. Entonces, como ven, le dan solución al directivo.
Entonces, en cambio, o diferente sería que le digan, no, yo no te puedo dar y no le das más razón, ¿no? Y además, tú, por decir, ¿no? ¿Quién eres para estar dando? A veces hay ingenieros o personas que se expresan de esa manera, ¿no? Sino cordialmente decirle eso y trasladarle, ¿no? Y decirle, mire, género, y eso lo hace pues hasta, no va a gastar nada, vaya a la página web de la entidad, desde la página web de la entidad, por mesa de partes solicita. Entonces, por ley de transparencia pública, las entidades sí están obligadas a entregar la información. El expediente técnico le pueden dar. Es más, es más, ni siquiera eso. El expediente técnico está publicado en el SEACE. Entonces le pueden decir, mire, señor, es más, ni siquiera ya vaya a la entidad, vaya al SEACE, el número de la licitación de esta obra es, no sé, pues licitación pública 05-2024, y lo ubica y lo descarga del SEACE, porque como sabemos, en el SEACE están colgados todos los expedientes técnicos de todas las obras que se han convocado. Así que ni siquiera por ahí el expediente técnico es de acceso para todos. Entonces, y ya, porque si va por la entidad, un poco más le van a decir, tiene que pagar el valor de la copia. En cambio, desde el SEACE se lo bajan gratis y es acceso público. Es más, ahí tengan presente que ahí el portal público no solo del SEACE, también pueden encontrar hasta el contrato de la obra, pueden saber esa información, es público. Y también hasta la información de los avances de obra y de los asientos del cuadro de obra en el acceso público del cuadro de obra. Hay acceso público y uno puede saber, si bien no qué cosas se ha escrito, pero sí qué cosas, quién ha escrito y qué día, ¿no? Si el residente y con qué asunto ha escrito, eso se puede saber. Y ahí mismo, en esa plataforma del cuadro de obra, hay una opción para entrar y saber la información del contrato, las valoraciones que se han pagado, si hay junta o no hay junta. Prácticamente ahora es público esa información y no necesitas ni gastar para eso. El ingeniero Alexander Ibáñez dice, en el CAC he podido ver que algunos expedientes técnicos de unas obras no están. No hay forma, ingeniero. Por ley, es más, vuelvo a reiterar, disculpen que estoy reiterando la palabra es más, ¿no? Ah, el requisito para convocar un proceso de selección de una obra es que el expediente técnico esté publicado. Si no, ese proceso se declararía nulo. Sí, sí, sí está. O sea, mejor dicho, debe estar. ¿Ya? Mm, a ver, especulando, ¿qué podría haber pasado por el cual no estén algunos expedientes técnicos? Podría ser, y estoy especulando, pero no creo tampoco, pero podría ser, bueno, tenemos varias clases, a ver, voy a indagarlo, y ustedes estén por su lado a ver si lo indagan. Hay que tener en cuenta que todo lo que estamos viendo es en el marco de la ley de contrataciones. Las obras que se convocan en el marco de la ley de contrataciones están obligados, o sea, bajo causal de nulidad de ese proceso de selección. O sea, eso es un principio. ¿Ya? Ojo, podría pasar que hay otras obras que estén convocándose con otra normativa, por decir con contratos de préstamo, por decir, por ejemplo. Podría ser que en esos casos, como ellos no están regidos bajo la normativa de contrataciones, no estén obligados, ¿no? Y en esos casos sí. Ya, estoy especulando, voy a verificar. Podría darse, quizá ese es el caso que están dando. Bueno, para no distraernos, pero el ingeniero, bueno, dice, el geodesión dice, si bien existe información, muchas veces se encuentra incompleta. Ingeniero, debe estar todo. Lo digo esto porque si está incompleto, ¿cómo un contratista va a hacer su oferta, su oferta técnica y económica? Porque la oferta técnica y económica se hace sobre la base del expediente técnico.
Entonces, si está incompleto, alguien en el proceso de selección va a tener que advertir, porque si no, ¿cómo, no va a decir cómo te hago mi propuesta? Y incluso eso es hasta causal de nulidad, si en algún momento se detecta que está incompleto, porque alguien podría reclamar, ¿no? Yo no he presentado mi oferta porque no había esta información. Lo que sí puede pasar, y bueno, ya, claro, o sea, al decir incompleto, sí. Lo que sí pasa, y eso sí me consta, porque hace poco hice un trabajo de investigación respecto a esto, es que a veces bajas y están todas las carpetas, ¿no? Memoria descriptiva, especificaciones técnicas, todo, pero a veces entras al detalle y le falta una hoja, por decir, pero una hoja que no sea tan sustancial, ¿no? O está un poco borrosa. Podría pasar eso, ¿no? Pero en el proceso de selección, los postores tienen todo el derecho a pedir una información clara, legible, ¿no? Y ya bueno, para cerrar, creo que Geo Mendoza dice que uno de los requisitos de la entidad está en la obligación de remitir una copia del expediente técnico al contratista a la firma del contrato. Sí y no, ingeniero, sí y no. No es nuestro tema, creo que vamos a verlo en lo que es inicio de plazo de ejecución. Una de las cinco condiciones, dentro de las cinco, una de ellas es que, como bien dice Eligio Ángel Mendoza, es que la entidad remite una copia del expediente técnico al contratista, ¿no? Para previa a la firma del contrato, pero sí, solo sí, que durante el proceso de selección no se haya modificado el expediente técnico. Es decir, durante el proceso de consultas y observaciones, no se haya cambiado nada de lo que inicialmente estaba convocado, ahí sí ya no es obligación. ¿Por qué? Porque el contratista o cualquiera lo puede bajar de la plataforma del SEAS. Ya, ya. Dicho eso, continuamos. Y justo hablando del expediente técnico. Entonces, el expediente técnico en estricto, al menos bajo la ley 30225, el expediente técnico y mucha información está en el CAC y en el buscador público del cuaderno de obra. Ahora bien, independientemente de eso, cualquier persona, incluso de una obra que no esté bajo la ley de contrataciones, aunque sea un contrato con préstamo, financiado con préstamo, cualquier persona sí tiene derecho de ir a la entidad y pedirle una copia de ese expediente. La única condición es que cubra los gastos de la copia. O si no, le puede decir un archivo digital. Entonces, eso sí, o sea que, en otras palabras, por cualquier lado uno puede tener acceso a esa información. Vuelvo a reiterar, el principio es que estamos hablando del sector público y tiene que ser, la información es pública. ¿Y por qué es este principio? Vuelvo a reiterar, porque el costo de elaboración de ese expediente técnico, nosotros como sociedad, aunque sea un solo de nosotros, aunque sea 10 céntimos, ha formado parte de, por decir, de los 10 millones que quizá costó elaborar el expediente técnico. Ese es el principio. ¿Ya? Ingeniera, por favor, solo para no distraernos, porque si no, estas son 2 horas nomás de clase, no la vamos a hacer, ¿ya? Por favor. En lo posible, por favor, encarecidamente les pediría que ah, bueno, voy a absolver a la ingeniera Delia, pero por favor, las consultas que se hagan en lo posible que sean relacionadas al tema que estamos viendo, que es reciente de obra, ¿no? Aunque bueno, claro, hemos estado viendo expediente técnico, ¿no? Así que vale la pregunta de la ingeniera Delia. La ingeniera dice, ¿quién debe estar firmado, por quién debe estar firmado el expediente técnico aprobado? De acuerdo también al reglamento, no lo tengo a la mano el artículo, pero bueno, si les puedo traer para la siguiente. En el reglamento se establece, y tiene sentido, ¿no? Establece de que firman los que han elaborado y han aprobado el expediente técnico. Es decir, firman los proyectistas, cada uno en su especialidad, de hecho, y adicionalmente los profesionales de la entidad que han revisado y han dado su conformidad también suscriben. Va en línea del ingeniero Takuchi esta pregunta y lo que estamos viendo en pantalla.
La primera, por decir, función o responsabilidad del residente de obra y de su equipo, en este caso él no trabaja solo, de su equipo, que básicamente es del contratista, pero lo hacen a través del residente, ¿no? Es que tiene que elaborar un informe de revisión de expediente técnico. O sea, de hecho, por defecto, el residente tiene que revisarse el expediente técnico, eso sí, ¿no? Es más, la recomendación para evitar tener problemas durante la ejecución de la obra, la recomendación es que incluso la revisión del plan técnico tiene que hacerse antes de presentarse a la licitación. Usualmente ese es un gran error de muchos contratistas. No revisan el plan técnico y se lanzan nomás, ¿no? Dicen, ¿cuánto es el monto del presupuesto? 10 millones, ya. Entonces hay que ofertar por decir 10 millones, ya. Y ganan y recién se dan cuenta que el plan técnico está hecho una desgracia. Entonces la recomendación incluso debería ser antes de ofertar, ya. Pero digamos, en ese entendido, digamos, no lo hace, hay una responsabilidad desde que, a partir de la fecha de inicio de obra, ya, si el plazo de obra es menos de 4 meses, tiene 15 días nada más, y si fuera más de 4 meses, tiene hasta 30 días, el contratista, a través de su residente, tiene la obligación de elaborar un informe detallado de su revisión de ese técnico donde establezca, ¿no? Qué errores ha encontrado, qué omisiones ha encontrado, ah, qué riesgos del expediente técnico que básicamente no hayan sido incorporados, y toda esa información en un informe detallado, ¿ya? Y en los plazos que acabo de comentarles. Entonces, ahora bien, esa es su obligación, ¿ya? Incluso es una obligación contractual. Ahora, pero ¿qué pasaría? Justo en esa línea va, y ya se me adelantó con la pregunta el ingeniero Tacuche, pero ¿qué pasaría? Y esto ya está estable, digamos, ya hay jurisprudencia con lo que les voy a decir, ni siquiera es argumentativo, ¿ya? En teoría debe hacer una buena revisión, pues, ¿no? Y encontrar todas las fallas que haya, pero entenderán que si el proyectista que se ha tomado todo un tiempazo, se le ha ido quizá algunas cosas en el plan técnico, en 15 días o 30 días, el rente, por más trome que sea y su equipo por más trome que sea, entenderán que es hasta razonable, hay un principio de razonabilidad, que se le puede escapar algunas cosas. O sea, de hecho que la intención es hacer una buena revisión, encontrar todo lo que sea posible, pero hay la posibilidad al menos de que no haya encontrado todo eso. O sea, digamos, se le haya escapado algún error del expediente técnico. Entonces ahora la pregunta es en eso, ¿no? ¿Y qué pasa en ese caso? Digamos, el residente, bueno, de hecho que hay buenos y malos residentes, ¿no? Puede que haya un residente que por compromiso nomás pudo haber dicho, por ejemplo, en el peor de los casos, ¿no? Sí, ya los revisé y todo está conforme, pudo haber dicho, ¿no? Y hay casos, ¿ah? O bueno, hay otros residentes que se han dado el trabajito y han encontrado todavía algo, pero igual se les ha escapado. En cualquiera de los dos casos, ¿qué pasa si luego, durante la ejecución de la obra, aparecen errores, ¿no? En el Pentec detectan errores. Y justo va en línea con la pregunta del ingeniero. En ese momento, el contratista puede reclamar, por decir, un mayor metrado, una prestación adicional o un cambio de especificaciones técnicas de un error que no lo pudo haber detectado en las revisiones del plan técnico. Sí. Hay de esto ya hay incluso muchas opiniones y este es un tema sentado. Y tiene sentido, ¿por qué? Primero porque en 30 días, bajo el principio de razonabilidad, en 30 días no te vas a poder, pues, revisar al 100% todo, ¿no? Por más trome que seas, por más experto que seas, y teniendo en cuenta que el perfil del residente no es de proyectista. El perfil del residente, como hemos visto, es de un ejecutor, experiencia en ejecución de obras. No es experto en elaborar expedientes técnicos. Entonces, por tanto, no le quita derecho
al contratista a reclamar una prestación adicional producto de un error que no se pudo haber advertido. Miren, y esto como historia les cuento. Antes de esta ley 3225, antes todavía había entidades que, porque al supervisor le pedían que se revise el expediente técnico, y había una entidad que exigía en sus bases que el contratista revise el expediente técnico. Mira, es adelantándose a la vanguardia. Incluso en sus bases ponía, lo había puesto así, ¿no? En caso que durante la ejecución de la obra el contratista detectara errores que no haya podido advertirlo en su informe de revisión, no se va a aceptar como adicional. Así, literal, lo pusieron. Bueno, esto es con la normativa anterior. Y hay una opinión del OCE donde desbarató eso porque no tiene sentido, pues no tenía sentido eso. Digamos, va contra todo principio de razonabilidad. Y de esto ya es casi como sentado eso, ingeniero. Ah, básicamente es eso, ingeniero. Ya en resumen, hay varias preguntas relacionadas a eso. Entonces, independientemente a que si la obra es por contrato, por precio unitario, a suma alzada, independientemente de eso, en suma alzada también puede haber prestaciones adicionales. ¿Ya? Eso no le quita el sistema de contratación. ¿Ya? Ya. Dicho eso, teníamos creo a las 9 un pequeño break, ¿no? Un pequeño descanso. Ah, bueno, nos hemos pasado 5 minutos, creo que el descanso era de unos 5 minutos para ganar tiempo. Bueno, habíamos agotado, salvo que hay una pregunta acá, creo. Ya. La siguiente responsabilidad del residente, o función en todo caso, ah, hay que tener en cuenta de que el residente de obra es un profesional contratado por el contratista, ¿no? Estamos hablando en obras por contrato. En estricto, él representa, y ojo con esto, él representa al contratista en obra para efectos, digamos, operativos de la obra, ¿ya? Para efectos ordinarios, como dice la norma, mas no es el representante del contratista o no es el representante legal del contratista. O sea, por coincidencia podría pasar, ¿no? A veces hay obras pequeñas donde el mismo representante legal a su vez es el residente de obra, ¿no? Podría ser, ¿no? Pero en la práctica lo usual es que, mejor dicho, no lo usual, bueno, sí es lo usual, sí. El representante legal del contratista es otra persona y el residente es otra persona. Entonces, ¿esto por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno va a pedir una solución de ampliación de plazo, el que presenta la solución de ampliación de plazo es el representante legal del contratista. Y el supervisor lo primero que tiene que verificar es eso. El residente de obra no puede presentar, por ejemplo, una solución de ampliación de plazo. Sería un gravísimo error si lo presenta. Y ha habido casos, hasta ahora, en que un residente de obra ha presentado una solución de ampliación de plazo. Ojo con eso. O sea, es el representante para efectos ordinarios de la obra, más no es el representante legal. Si hubiera un cuaderno de obra físico, hemos visto que en algunos casos puede haber cuaderno de obra físico y cuaderno de obra digital, ¿no? En casos excepcionales. En ese escenario, el residente de obra tiene la responsabilidad de custodiar el cuaderno de obra. ¿Eso qué quiere decir? Que si por alguna razón se pierde el cuaderno de obra, aunque sea en manos del supervisor, la responsabilidad es del residente. Porque en teoría ese cuaderno de obra no debió haber salido, por ejemplo, del lugar donde ha sido destinado, donde debe estar, ¿no? Usualmente es una mesa de acceso para el supervisor y ahí debe estar, a disponibilidad del supervisor. Pero ese cuaderno de obra no se debe mover, ¿no? En estricto, un cuaderno de obra no se debe mover. Entonces, siempre y cuando sea físico, él es el responsable de la integridad de ese cuaderno.
Disculpen, pero es el internet o mi pantalla que está medio lentito. Otra responsabilidad o función del residente es que él abre el cuaderno de obra. Sea físico o digital, él es el que abre el cuaderno de obra. Y en contraposición, el supervisor es el que cierra el cuaderno de obra. Digamos, esa es la distribución de responsabilidades. Ahora, ¿en qué oportunidad se abre el cuaderno de obra? Cuando se hace la entrega de terreno. Si fuera cuaderno de obra físico, bueno, el residente tiene que legalizar el cuaderno de obra y tenerlo listo para el acto de entrega de terreno. Y el primer asiento que se pone es justamente la transcripción o bueno, en un cuaderno de obra digital, el escaneo del acta de entrega de terreno de obra. Y el siguiente asiento sería la determinación de la fecha de inicio, si es que no hay otro evento más, ¿no? Pero el residente es el que abre el cuaderno. Ya. Si bien la responsabilidad principal de la administración de riesgos es del supervisor, tal como lo dice la normativa, pero colateralmente también es responsabilidad del residente. Es más, aunque no estuviera en la normativa, el residente debería ser uno de el más interesado en hacer el monitoreo de los riesgos, porque sobre esa base va a ser también el sustento de cualquier reclamo que posteriormente hiciera. Y lo vamos a ver más adelante el detalle de esto, pero por ejemplo, una de sus funciones principales del residente, es más, es el único, aparte del supervisor, es el único que puede hacer registro en el cuaderno de obra. Por tanto, una de sus funciones es el manejo del cuaderno de obra, ¿no? O sea, el registro en el cuaderno de obra de cualquier circunstancia o de cualquier evento que a criterio del residente tenga que realizar. Ojo con esto, el residente no está obligado a anotar en el cuaderno de obra. De hecho, que lo recomendable es que anote, ¿no? Es más, si quieres reclamar algo, tiene que anotarlo en cuaderno de obra. Si no lo anota, no tiene derecho a reclamar. No hay forma incluso de reclamar. Acá, básicamente, el principio es que lo que está escrito es lo que existe. Lo que no está escrito no existe. Entonces, vuelvo a reiterar, porque ahora, hasta ahora todavía hay supervisores o entidades que exigen al residente que anote por decir todos los días, ¿no? No está obligado. El residente, a su sola discreción, o de acuerdo a lo que él crea conveniente, puede anotar un día o otro día no, o varios días no, o en un día anotar varias anotaciones, ¿no? Eso es discreción del residente. Una particularidad que es una modificación de, bueno, todavía no de la última, pero digamos una de las últimas modificaciones del SPEN técnico con el 234/2022 es que, por ejemplo, si el residente hace una consulta vía cuaderno de obra respecto a algún alcance del proyecto que requiera la opinión del proyectista, tiene que, aparte de hacer el registro en el cuaderno de obra, tiene que presentar un informe respecto a esa consulta. O sea, un informe detallado de esa consulta, ¿no? Sustentando con cálculos, etcétera. A diferencia de lo que hacía antes, digamos, solo el residente solo preguntaba, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Ah, en el módulo 2 por decir, ¿no? En el módulo 2 del aula 5 ah, hay una interferencia entre la columna y la ventana, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, en los planos de estructura manda la ubicación de la columna, digamos ahí, tal como dice en el plano, ¿no? Pero también a su vez hay una ventana en los planos de arquitectura. Se pregunta al supervisor, ¿no? Y como va relacionado con el proyecto. Entonces, anteriormente, ¿cómo se hacía? El residente solo anotaba, ¿no? Por si acaso, de acuerdo al plano, hay una contradicción entre el plano de estructuras con el plano de arquitectura. Por favor, supervisor, defíneme cuál de los dos planos más. Entonces, ¿qué hacía el supervisor?
lo elevaba al proyectista, ¿no? Para que el proyectista se pronuncie porque era un tema de proyecto. Ahora lo que tiene que hacer es, aparte de hacer esa consulta, de decir, ¿no? ¿Cuál de los dos planos manda? El residente tiene que adjuntar un informe donde sustente, ¿no? Y detalle, ¿no? Plano tal, eje tal, columna, interfiere con la ventana y esto, por ejemplo, no permite que se pueda cumplir con digamos, con los alcances de la arquitectura en lo que respecta a cuadro de bandos, etcétera. Pero tiene que presentar un informe técnico. O si no, por decir, en una carretera, una zona donde quizá en el plano no mandaba hacer, en el plano mandaba colocar directo base, pero van a obra y encuentran que el suelo es malo, ¿no? Su CBR es menos de 5 por decir. Entonces, antes se consultaba, ¿no? En el tramo tal, en el plano manda colocar la base directamente. Pero el suelo se encontró que tiene un CBR menor que 5. Y la pregunta era, ¿no? Al supervisor, indíqueme cómo procede. Y el supervisor lo mandaba al proyectista y el supervisor era el que daba detalle. Ahora no, tiene que ser un informe técnico, es más, si ha habido un ensayo de calidad del CBR, ensayo de la zona, por ejemplo, haber pasado deflectometría o haber pasado viga o los ensayos que hubiera, y con esos sustentos lo tiene que adjuntar la consulta. La pregunta eligió Antonio y dice, ese informe, el que estoy haciendo mención, dice, ¿se debe presentar el mismo día que se asiente la consulta de obra? Sí. Y ojo con esto, miren, ingenieros, si bien es una opinión todavía del 2012, y por ahí una pregunta, hay una consulta, una opinión del 2020, la 011, donde establece, y hay que tener en cuenta que las opiniones son vinculantes y son de cumplimiento, es como una interpretación de lo que dice el reglamento. Hay que tener en cuenta que la, los registros de asiento tienen que ser oportunos. ¿Ya? La oportunidad del registro del asiento es esencial, ¿ya? Y podría complicarles en algunos reclamos si son residentes y no lo hayan hecho en su oportunidad. Es decir, sucede un caso o una situación, se anota en ese mismo día. No vale hacerlo después. Claro que hay casos en que se pueda justificar. Ahorita les comento un caso, pero la oportunidad del asiento es como un principio ya establecido por el OSI. Por tanto, si yo hago una consulta, para que sea válido, yo tengo que adjuntar el informe ese mismo día, ¿no? Si no, ¿qué va a pasar? Y eso también lo dice el reglamento. Si hoy día uno anota en el asiento y no hay informe, el reglamento dice que se da por no anotado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si hoy día anoto y no adjunto el informe, es como que no hubiera hecho la consulta. Entonces, cuando recién adjunto el informe, recién a partir de ahí correría hasta el plazo o se validaría esa consulta. Entonces, tiene que ser o sea, el día que se hace la consulta, se adjunta el informe. Si no, se da como no haber hecho la consulta. Un caso rápidamente les cuento, ya un caso extremo, ¿no? Que por ejemplo, ahora ya las comunicaciones se hacen vía correo electrónico, cuando ya antes era vía notarial o a veces llegaba la carta a la oficina, ¿no? Ahora ya se utiliza mucho los medios digitales. Entonces, hubo un caso en que una entidad notifica, por decir, a las 10 de la noche un asiento de cuadro, disculpa, o un documento. Y el residente, pues, a esa hora ya estaba viendo el partido de fútbol. Al día siguiente va a obra y ve, pues, ¿no? En su correo ese documento. Y anota, pues, ¿no? Pero anota incluso indicando, ¿no? De que el día anterior, a las 10 de la noche, llegó un documento. Incluso dice que, y era por un tema de una ampliación de plazo, que cesaba la causal. Incluso dice, ¿no? Entonces mi causal cosa desde el día anterior. Hacía, literal. O sea, y parecía válido. Pero luego la entidad, cuando reclamó el contratista, le dijo, no, tú debiste haber anotado ese momento en que te ha llegado.
el documento. O sea, a las 10 de la noche debiste verlo, ¿no? Ya son casos extremos, ¿no? Pero como ven, la importancia de ese tema de la oportunidad. Ah, el ingeniero Darín dice, si se necesita una ampliación de plazo, como usted indica, que el cliente no lo solicita, ¿quién sería el encargado por parte del contratista para dicha solicitud? Lo que acabo de comentar, ingeniero, el único que puede presentar una solicitud de ampliación de plazo es el representante legal del contratista. Es más, hay supervisores que piden todavía la vigencia de poder del representante legal, que esté vigente. El Geo Gilberto dice, ingeniero, eso ya no sería una consulta, sería una observación a los planos. Bueno, depende cómo lo enfoque, ¿no? Pero finalmente sería una consulta, porque sí, ya, de hecho, tiene las dos, tiene las dos, ¿no? Estoy observando esos planos, pero tengo que consultarle cómo procedo, ¿no? O sea, se sienten, hay que tener en cuenta que es ejecutor. Entonces, o sea, si bien estoy observando, ¿no? O sea, detectando que hay un problema con esos planos, hay una contradicción, y bueno, ¿no? Es una observación de planos, pero finalmente tengo que, eso termina en una consulta, pues, ¿no? Al supervisor indicándole mínimo, ¿no? ¿Cuál vale? ¿Con cuál de los dos hago? O los dos están mal. El que va a definir va a ser el proyectista. Entonces, comienza con observación y aterriza en una consulta, ¿no? Porque si solo observo, el supervisor puede decir, bueno, estás observando nomás, gracias, ¿no? Y ahí queda, ¿no? Y el contratista, de hecho, que va a decir, pero no, pues, ¿con qué voy a ejecutar, no? O sea, de todas maneras va a aterrizar en una consulta. El ingeniero Takuchi dice, ingeniero, las anotaciones en cuaderno de obra son hechos relevantes, la anotación debe ser todos los días. ¿En qué parte de la normativa indica el registro en cuaderno de obra en días interdiarios? Nada, ingeniero. Es lo que le estaba comentando, ¿no? En ninguna parte de la normativa exige que el residente tenga que anotar con cierta periodicidad, es decir, cada día, cada 2 días, no hay eso. Por eso le comentaba, no hay esa obligación. Entonces, por tanto, el residente, por decir, es dueño de la oportunidad en que quiera anotar. De hecho, que lo recomendable es que el residente tampoco no se deje, o sea, no se duerma mucho y no anote nada, ¿no? Porque se le podría pasar algunas situaciones, ¿no? Lo ideal es que permanentemente, en función a qué circunstancia está pasando, vaya anotando. Es más, sirve incluso para dejar constancia de algo. El ingeniero Alexander dice, ingeniero, las consultas para todos los casos presente informe técnico, el reglamento dice solo cuando sea necesario modificar. Es lo que acabo de decir, ingeniero, no es en todos los casos, solo y justo abajo lo tiene en la normativa y también está en azulito todavía esa parte, y es correcto lo que dice ingeniero Alexander. No es en todas las consultas o en todos los casos de las consultas donde se adjunta informe técnico. Únicamente es cuando se requiera o sea, se requiera opinión del proyectista. Bueno, claro, ya, siendo literales y gracias en todo caso. O sea, literal dice cuando pueda implicar una modificación al plan técnico. O sea, solo hay dos tipos de consultas. Unas que no puedan modificar el plan técnico, que lo absuelve directamente al supervisor, y el otro el proyectista. Es por eso que decía cuando tenga que ir al proyectista. Entonces, todo lo que implique modificación del plan técnico, y gracias por la presión del jefe Alexander, entonces sería así, ¿no? Consultas que puedan implicar una modificación del plan técnico, como en el caso que les mostré de la contradicción de los planos o del CBR, tiene que ir adjuntado un informe técnico del residente de obra. ¿Ya? Entonces, siendo más preciso, y gracias, ingeniero Alexander, por la precisión. Ya, otra función o responsabilidad del residente, ¿no? Bueno, lo del tema, habíamos adelantado un poco, ¿no? Circunstancias que ameriten ampliación de plazo. Este tema
tenemos un módulo exclusivo para ampliación de plazo, así que ahí lo ampliamos, ¿sí? Ahí lo ampliamos. Otra, bueno, de hecho, ¿no? Incluso es el más interesado. Una vez que se cierre un periodo, usualmente son mensuales, al cierre del mes, elabora los metrados conjuntamente con el supervisor, elabora las evaluaciones conjuntamente con el supervisor. Ojo, conjuntamente. ¿Qué quiere decir eso? Que si el residente no lo hace, el supervisor no puede decir, porque el residente no me ha entregado los metrados, no voy a hacer la valorización. No. Si el residente no presenta los metrados, el supervisor elabora la valorización. O sea, tiene esa responsabilidad. O a la inversa, ¿no? Podría ser que el residente presenta los metrados y está esperando que el supervisor elabore la valorización y el supervisor no lo hace. En ese caso, el residente elabora la valorización. La norma indica que ambos son responsables tanto de la elaboración de los metrados como de la elaboración de las valorizaciones. Y esto es importante para la entidad especialmente porque es una el pago de las valuaciones es una obligación esencial, una de las pocas obligaciones esenciales de la entidad, ¿no? Entonces, por tanto, es importantísimo para la entidad de que se tenga la valorización de obra. Es importante, porque no solo sirve para pagarle, digamos, esa evaluación, sirve también para controlar el avance de la obra. No hay forma de saber cómo va el avance de la obra si no se ha hecho la valorización. Pues puede pasar en el peor de los casos que el residente por alguna razón no presenta los metrados, tampoco se presenta a elaborar las versiones. En este caso, el supervisor tiene que elaborar. O sea, no es que hay casos en que el supervisor ha habido casa en que ni siquiera han tramitado la evaluación y cuando la entidad le está reclamando dice, no, lo que pasa es que el contratista no me ha presentado los metrados. Se ve que no quiere que le pague. Podría ser eso, que quizás no quiere que le paguen, pero para la entidad, la entidad necesita esa información, esa valorización, porque sirve también para controlar el avance de. Entonces, es una función, de hecho, que en mi vida no he visto que un residente, raro, no he visto, he escuchado que una vez nomás, pero es muy, creo que fue una excepción. No hay residente que no te haga, pues no los meterá de evaluación, porque es el más interesado en esto. Ya. En línea con eso de las valorizaciones, presenta la evaluación de mayores gastos generales al supervisor y al inspector. Depende del caso, ¿no? Si es una obra más de 4.300.000, supervisor; si es menor a 4.300.000, inspector. Y presenta la evaluación de mayores gastos generales cuando le hayan otorgado la ampliación de plazo. En este caso, el regente sí presenta la versión o sí puede presentar la versión de mayores gastos generales. Ah, este tema de la prestación adicional, tenemos un módulo, así que ahí lo amplío, por favor, porque tenemos varios temas que me gustaría tratar. O sea, cosas que lo vamos a ver y ya, pues, ¿no? Interesante, lo tratamos en el módulo correspondiente. Ya. En esta función con línea en lo que hemos dicho hace un momento, al inicio de la clase, es que el residente tiene que brindar todas las facilidades al supervisor para que cumpla con sus funciones, ¿no? Es decir, o sea, sin llegar a ser el extremo de ser patero, ¿no? Pero tiene que darle todas las facilidades. Es decir, si el supervisor quiere ir a ver cómo está el campamento, no le puede cerrar las puertas. Tiene que dejar que entre al campamento y chequee cómo va a estar el campamento. Quiere ir a un frente de obra donde quizá están chancando piedra. No puede decir, no, ingeniero, no puede entrar porque no están chancando y es peligroso. No, el supervisor puede entrar a cualquier lugar y el residente tiene que darle las facilidades del caso. Incluso podría darse el caso en que el supervisor por alguna razón se le malogró su camioneta. El residente tendría que facilitarle una movilidad para ir al frente donde quiera ir el supervisor. Entonces, con más razón, y va en línea con lo que hemos comentado al inicio, el residente tiene que llevarse bien con el supervisor. Llevarse bien no significa que tienen que estar, por decir, como dice,
tienen que estar unidos como hermanos, ¿no? No, eso no, ¿no? Tienen que llevarse bien en pro, o sea, profesionalmente, tienen que tener una relación profesional mutua y adecuada, ¿no? No significa que tienen que estar, por decir, hay una palabra que se me ha ido, pero yo sé que me entienden. Bueno, hay una pregunta que no lo pude leer a tiempo, disculpen, pero el Geo Mendoza dice, pero la realidad es otra, solo el equipo del CENTE y el mismo elabora. El profesor solo hace de mesa de partes en todos sus actuados, en simples palabras, el profesor no hace nada. En verdad es muy peligroso esto, ¿no? Y pasa, ¿no? De hecho que pasa. Pero pasa también en otros casos, claro, es raro, pero a veces pasa. Y he visto que hay supervisores que son los que más se meten en obra y a veces la gente ni hace los metrados, porque hay que tener en cuenta que el supervisor también para controlar sus metrados tiene su propio metrador y está acumulando los trabajos en forma diaria, ¿no? He visto casos, que supervisores sí muy involucrados son los que más bien trabajaban y el residente más bien estaba más preocupado supongo, en su ejecución de obra. Claro, pero la generalidad no, digamos, es que el más interesado es el residente, no, no el supervisor. Y lo que comenta el ingeniero Mendoza puede ser, ah, puede haber esos casos, pero de hecho que es peligroso, ¿no? En esos casos, bueno, la entidad supongo que en algún momento va a tomar acción de eso, porque es peligroso que un supervisor sea mesa de partos. Claro que se siente feliz, ¿no? De hecho, ¿no? Porque no le va a observar ningún metrado, ninguna valorización y va a pasar todo lo que él quiera valorizar. Pero eso es peligroso, ¿no? Porque justamente una de sus funciones del supervisor es que se valorice lo que realmente esté ejecutado, no se valorice cualquier cosa, ¿no? Eso sí. Y la realidad más bien es a la inversa, o sea, aprovechando el puente de Geo Mendoza y justo con una experiencia hace poco que tuve. Más bien hay casos en que los supervisores son los más verdes todavía a la hora de tramitar valorización. Son los que comienzan a reducir, dicen, no, esto no va, esto no va, y más bien son los que bajan al máximo la valorización, ¿no? Hay de todo, en verdad hay de todo. Claro, lo ideal es que sea, digamos, dentro del ámbito profesional, concuerden las valorizaciones y si hay las observaciones también, digamos, de lo más equitativo posible, ¿no? Y hay extremos como lo que cuenta el Geo Mendoza, o digamos lo que hace un momento les comenté respecto a que hay supervisores que a veces meten más que el residente, es lo poco deseable, es lo que no se debería hacer. Otra responsabilidad del residente, en todo caso, ¿no? Como estamos viendo, es que una vez que culmine la obra, tiene que comunicar la culminación de la obra y solicitar la recepción de la obra. Es el más interesado. De esto, bueno, digamos, hay mucha casuística, pero básicamente es eso. Es el más interesado en registrar la culminación de la obra y solicitar la recepción de la obra. Y acompañar durante el proceso de la recepción de la obra. Dicho eso, quiero... ah, disculpe, se me fue. En resumen, y algo habíamos adelantado, ¿no? Digamos, son las principales funciones del residente de obra y su perfil que hemos visto. Tenemos otros módulos donde vamos a ver programación, dirección técnica, etcétera, ¿no? El CENTE de obra. Esta, digamos, ha sido una mirada rápida. Pero en resumen, reiterar, ¿no? El residente no presenta solicitud de ampliación de plazo. No puede presentar. Ojo, ya, he visto casos en que han cometido ese error, ¿no? No, tampoco presenta el presupuesto adicional. Todo lo que sea relacionado al contrato, o sea, modificación del plazo, modificación del costo, que sería prestación adicional, o solicitud de controversias, lo hace el representante legal del contratista. De hecho, que el representante es el que elabora todo el expediente, todo, pero solo elabora. Pero, digamos, la cartita donde va adjuntado todos esos documentos,
firma el representante legal. Ah, ya. Dicho eso, entonces pasamos a digamos, el otro tema que debe dominar el docente de obra, que es el manejo del cuadro. Hay que tener presente como principio en, en todo contrato público, que es base de un principio de un contrato administrativo, que está dentro del marco, mejor dicho, en todo contrato público, la comunicación como principio es que es formal y escrito. Es la única forma es la única forma con la cual deben comunicarse en un contrato público. Y en obra, en esa misma línea, la única forma válida de comunicarse es formal y escrita. Y para que se cumpla eso, es por eso que hay un cuaderno de obra. Si bien es digital, pero es escrito, ¿no? Es escrito. ¿Ya? Entonces, cualquier comunicación que haya entre el agente y supervisor relacionada a la obra, de hecho, tiene que hacerse a través del cuaderno de obra. Una forma de dejar constancia de lo que se ha escrito o de lo que se ha pedido. Eso es un principio, ojo. Si bien internamente puede haber reuniones donde acuerden, ¿no? Digamos, amigablemente o profesionalmente sobre un tema, y puede quedar ahí, porque, digamos, no va a tener impacto quizá posteriormente. Pero si eso quieren dejarlo constancia, por decir, quizás se hace un acta, etcétera, para que sea válido o para que luego se pueda reclamar o se pueda conectar con algo, tiene que estar registrado con Adeo. Si no, no tiene validez. Entonces, hay casos en que lo mejor que puede hacerse, lo mejor que puede hacer el residente, como parte de una buena gestión de la obra, es que ante una situación como el caso de las consultas respecto a algún tema que podría modificar el expediente técnico, el tema del proyecto, ¿no? Los recomendables, nunca mandarse directo con consulta. Es lo peor que puede hacer un residente. Lo que tiene que hacer es convocarlo al supervisor, ¿no? Se reúnen sus especialistas, le plantea el problema, ¿no? Y quizá el supervisor puede decir, no, mira, estás viendo un plano equivocado, ese no es el plano, este es el plano. Y quizá ahí no me queda, ¿no? Y ya no pasa quizá la vergüenza de hacerlo por escrito y el supervisor le puede decir, no, lo que me está haciendo esa consulta no tiene validez porque el plano que me estás adjuntando no es la correcta. Entonces, bueno, de hecho que es un caso exagerado, pero la recomendación, el procedimiento operativo que debe haber en obra para un buen residente es siempre convocar a reuniones y siempre en la reunión agotar, digamos, todo lo que tenga que agotarse. Por decir, respecto a al caso que estamos viendo, ¿no? Alguna incompatibilidad entre los planos del proyecto. Una vez que, digamos, ahí, quizá, por decir, ¿no? Incluso encontraron la solución y dijeron, bueno, mira, lo que acá vale es el plano de estructuras, ¿no? Por decir, ya quedaron la solución en una reunión, digamos, en una reunión así. Entonces, la recomendación es que después de eso, recién se pase al registro del cuadro. Recién. Lo peor que pueden hacer es de frente mandarse por cuadro. Generalmente pasa eso cuando el residente del profesor no se pasa, ¿ya? Y entenderán que eso es lo peor. Siempre se debe promover las reuniones, una vez que se reúnan, definan, si no han llegado a definir nada, pero una vez agotado la reunión, recién eso lo dejan constancia en recomendación. O sea, la comunicación oral informal de una reunión luego se plasma en una comunicación formal escrita en el cuaderno. Entonces, en el cuadro de obra, en estricto, no hay límite, el residente puede anotar lo que se le ocurra. De hecho, ¿no? Desde un ámbito profesional tiene que ser anotaciones, digamos, por decir razonables, pues no puede anotar cualquier cosa, ¿no? Pero en estricto puede anotar lo que sea, ¿no? Pero la idea es que sean de aspectos relevantes de obra, ¿no?
hemos visto lo de consultas. Si hay, o sea, la consulta a través del cuaderno de obra. El supervisor absolverá a través del cuaderno de obra. Adicionales, ¿no? Respecto a, por ejemplo, desde qué momento inicia quizá el plazo para la prestación adicional. Ampliaciones de plazo, culminación de obra, proceso de recepción de obra, etcétera. De cualquier circunstancia, anotarlo en el cuaderno de obra. La gran ventaja que en cuaderno de obra digital puedes ahora adjuntar fotografías, ¿no? Incluso para poder, incluso, ¿no? Si quiere, un residente quiere documentar el avance de la obra, podría hacerlo a través del cuaderno de obra, incluso con fotografías. Pero cualquier comunicación que se quiera dejarlo como válido y que se pueda reclamar posteriormente y se quiera dejar constancia, de hecho, es a través del cuaderno de obra. Por ende, como ven, es que el manejo del cuaderno de obra es esencial. Antes, bueno, haciendo un poco de historia antes de pasar a esto, de hecho que lo importante era saber escribir, ¿no? Ahora, como es digital, un poco más, primero dan la idea y hasta puedo utilizar ChatGPT para decirle, mira, cómo, mejórame mi redacción, ¿no? O sea, hasta ese nivel, digamos, tenemos esas herramientas. Anteriormente, cuando era por programa de obra físico, ahí sí había que tener mucho cuidado hasta en la forma de redacción, hasta en ortografía. Ahora esa parte, lamentablemente creo, ya fácil se puede corregir porque hay muchas herramientas respecto a eso. ¿Ya? Sin embargo, siempre, digamos, incluso como una recomendación para los futuros, para no solo los residentes, en general para todos los profesionales, es que la redacción es esencial. O sea, saber redactar es básico. Y usualmente para los residentes, ingenieros como somos, un poco somos duros en eso. Entonces, o a veces no le damos importancia. Es, es muy, muy importante. Si pudiera, ¿no? Dentro de sus capacitaciones que siempre hay que estar haciendo, tuvieran la oportunidad de llevar un curso de redacción, les aseguro que les va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque si bien, a ver, voy a bajar un poco, si bien, bueno, no tengo la pantalla, pero si bien en el cuadro de obra puedes hacerlo primero en Word y ahí mejorar tu redacción, tu ortografía. Es más, eso pasarlo al chat GPT o a cualquier inteligencia artificial diciendo, y mejóramelo mi redacción. Tienes todas esas herramientas, pero es esencial como ingeniero saber transmitir una idea. Eso no te lo va a dar cualquier herramienta. Entonces, hay que tener presente, ingenieros, que tienen que tener mucho cuidado a la hora de transmitir una idea en el cuadro de obra. Si van a hacer una consulta, tiene que ser clara, concisa y todo, coherente, ¿no? Ya, dicho eso, hay que tener en cuenta que ahora el cuaderno de obra es digital. La regla general es que en todos los contratos de obra, por contrata es digital. Es más, por obras por acción directa, cuando vean el módulo de acción directa, también se van a encontrar que en obras por acción directa también ya entra el cuaderno de obra digital, o va a entrar en poco tiempo el cuaderno de obra digital. O sea, la tendencia es esta. Excepcionalmente, en zonas donde no haya cobertura de Internet y sea demostrable, excepcionalmente se llevan dos cuadernos de obra, el físico y el digital. Pero eso es excepcionalmente. Cuando se dé ese caso en que haya cuaderno de obra digital y físico, donde no haya Internet, el supervisor es el que tiene que hacer doble función, ¿no? Cierra el mes y durante los primeros 10 días tiene que escanear todo lo que se haya registrado en el cuaderno de obra físico y lo sube al cuaderno de obra digital. Y hace esa la precisión. El ingeniero Fermín Tacuche dice, en la ejecución de obras de expresión directa, ¿son usados el cuaderno de obra digital? Ahora sí. En la directiva que sacó hace poco, en diciembre del año pasado, pero recién desde este año se publicó, que sacó la Contraloría para la directiva para ejecución de obras por acción directa,
y incluso mira, sus exigencias son más fuertes, creo que hasta de obra por contrata, se establece la obligatoriedad del cuaderno de obra digital. Ahora, ¿quién va a administrar la plataforma del cuaderno de obra digital? La Contraloría. En obras por contrata es el OSA, ¿no? Y pronto quizás se va a llamar OS, pero en obras de exposición directa va a ser la Contraloría. Ah, bueno, se había dicho que 10 minutos antes de las 10 podían participar, pero como veo que han estado participando activamente, seguimos, ingenieros, salvo que desean abrir micro y preguntar, pero si no, creo que ha sido más dinámico así, así que continuamos con la clase. El ingeniero Teodoro pregunta, si el docente de obra no llena su cuaderno, ¿qué debe hacer el supervisor? Nada. Si es un buen amigo, le dirá, mira, por decir, no, Carlitos, ¿no? Yo te recomiendo que anotes algo en el cuaderno de obra, no, no lo dejes tan vacío. Como hemos comentado, el docente no está obligado a anotar en cuaderno de obra, al menos en obra por contrata, no está obligado. En obras de promoción directa sí, pero en obra por contrata, si quiere, como vuelvo a reiterar, puedo anotar un día o no puedo anotar otro día, no. Ah, entonces, ¿qué hace el supervisor? Nada, más bien en algunos casos el supervisor será más feliz, dirá, uy, ya no tengo trabajo, no me hacen consultas, no me hacen nada, así que hasta podría ser para el supervisor una buena noticia, ¿no? El ingeniero Fermín dice, ¿puede aplicar penalidades? Puede ser, siempre y cuando que en las bases del proceso de selección se haya establecido, por ejemplo, que el residente anote mínimo una vez a la semana, por poner. Y si no anota una vez a la semana, le ponen una penalidad. O sea, como entenderán, una entidad podría ponerlo eso, ¿no? Pero de que proceda, lo veo difícil, ¿no? Porque tarde o temprano un postor que lo vea esa penalidad va a pedir que los retiren. Porque va a decir eso está yendo contra bueno, no está yendo contra la normativa, ¿no? Pero está yendo contra mi gestión propia de mi contrato, ¿no? No me puedes obligar a anotar en cuadros de obra. Ya. Entonces, ya, bueno, hay unas preguntas, bueno, no, como les comentó, para no, por favor, hablar de la emisión directa van a tener otro módulo para no entrar y un poquito avanzar este tema. Hay una pregunta, hay un comentario en GeoJama, dice en la opinión número 0203, ingeniero, sería bueno que nos precise, porque viene con año y todo, ¿no? La opinión, ¿no? Dice, en ingeniero sideral, Carrión indica que no es necesario el plano de obra digital. Ingenieros, hay una directiva, la 012-2019, en que es, no, 012, disculpen, estoy confundiéndome con Junta de Acción de Disputas. Pero hay una directiva y en el mismo reglamento establece la obligatoriedad del cuaderno de obra digital en obras por contrata. Eso es un estándar. Es más, creo que acá en mi diapositiva está el tema de la directiva. A ver. Es la directiva 9-2020. Obligatoriamente el cuaderno de obra digital. No, bueno, respeto la opinión del ingeniero sideral, pero ocasión, pero no, no, pensé que era una opinión de Loza, ¿no? Básicamente eso, ingenieros rápidamente, a ver, una última consulta del ingeniero Teodoro dice, hay un residente que no ha llenado su cuaderno de obra casi un mes, porque los metrados valorizados deben estar sustentados su ejecución en el cuaderno de obra. Ya, bajo el principio de que el residente no está obligado a anotar, digamos, con alguna periodicidad. Ahora bien, hemos visto que una de las responsabilidades del supervisor, del residente, es de elaborar metrados y elaborar la evaluación conjuntamente con el supervisor.
Entonces, y una forma de que quede constancia que el residente ha elaborado sus metrados y lo ha presentado al supervisor es a través del cuaderno de obra, pues, ¿no? Entonces, si el residente, en el caso que pregunten, que comenten Nigel Teodoro, es que, por ejemplo, ¿no? Un residente es relajadazo, ¿no? Todo el mes no ha llenado nada, ni siquiera los metrados ha presentado a través del cuaderno de obra, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el supervisor? Elaborar el mismo la valorización de obra. Y si no tiene es más, en el peor de los casos, si el residente no ha presentado los metrados, el supervisor tiene la obligación de elaborar los metrados y elaborar la versión. En obras por contrata, la responsabilidad es conjunta, ya por todo lo que hace un momento comentamos. Habíamos visto que la apertura del cuadro de obra lo hace el residente y el cierre el supervisor, ¿no? Eso era lo que les había comentado. Rápidamente, más bien, antes nos faltan unos minutitos, quería comentarles que próximamente, si es que no hay cambios sustanciales, se va a cambiar la nueva ley. Ya, de hecho, que vamos a detallarlos en el transcurso de las siguientes, en las clases que tengamos, vamos a entrar al detalle, ¿no? Con los comentarios que ustedes tengan, estimados ingenieros, de algunas modificaciones de la nueva ley de contrataciones. Por ejemplo, una que va con el tema de la gestión de riesgos. Hasta ahora, bueno, solo se exigía en el capítulo de gestión de riesgos, solo identificar riesgos negativos, ¿no? Ahora también en la nueva ley se indica que hay que evaluar también los riesgos positivos. En otras palabras, se completa, ¿no? Porque de todas maneras era una limitación solo hacer evaluaciones de riesgos negativos. Ahora digamos, se va a establecer en el reglamento, se detallará el procedimiento y la directiva correspondiente de cuál va a ser, digamos, el nuevo procedimiento para el análisis de gestión de riesgos en obra. La tendencia, y en este módulo van a ver, incluso hay un módulo y aplaudo, ¿no? Que ya CIACEP está a la vanguardia de esto respecto al tema BIM, porque en este diplomado van a tener un módulo de gestión de contratos a través del BIM y a través del PMBOK, o sea, el paquete completo, ¿no? Y la tendencia es esto, es política de Estado, en el cual se va a reforzar la metodología BIM en todos los contratos, ¿no? Una posibilidad también es de incorporar contratos estandarizados, eso lo comentaremos posteriormente. Mañana hay un conversatorio, yo los invito en el CEAR a que vamos a tener un conversatorio respecto a esto, a estos temas de las modificaciones. Ahí quizá un poco más lo ampliamos, ¿no? Ah, va a haber una nueva garantía de adelantos, ¿ya? Que es contrato de seguro. Hay una incorporación, ya que no hemos, algo le hemos hablado del supervisor, interesante. Espero, supongo que eso lo van a retirar, pero así como está ahora en la nueva ley, es que le están dando una gran responsabilidad al supervisor de obra, incluso dice que si comete alguna falta, hasta podría tener responsabilidades civiles y penales. Fuerte está ese artículo, el artículo 62. Y así, hay nuevos topes para prestaciones adicionales, ahora va a subir a 30%, vigentes hasta el 15, va a haber hasta el 30. En cierta forma va a ayudar bastante eso, ¿no? Ah, y básicamente eso sería, ingenieros, eso en el transcurso de las clases vamos a seguir comentando, de hecho, más de esto, ¿no? Dicho eso, ingenieros, muchas gracias. Y bueno, acá quedaríamos. Bueno, si se animan a estar en este curso, nos veríamos entonces en los siguientes módulos. Muchas gracias, muy buenas noches.